¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases del curso de Historia, Geografía y Economía. Bien, ya en la clase pasada habíamos empezado a hablar sobre estos temas referidos al relieve peruano. Incluso hubo una tarea, ¿no?, de reconocimiento en la que ustedes tenían que darse un viaje por un mapa, ¿no?, y reconocer todos aquellos relieves que son parte de su territorio, ¿no? Obviamente, la semana pasada fue un tema aislado porque hablamos acerca de la costa. Y les dije que íbamos a continuar así con la sierra y con la selva. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la sierra, o básicamente también llamado como el relieve andino. Bien, básicamente la introducción es la misma a la clase pasada. Vamos a empezar con las características generales de toda la sierra, ¿no? Vamos a mencionar cuál es su factor principal y luego profundizamos con los relieves. Así que ahí vamos. Primero, el relieve andino. El relieve andino también es considerada como la zona más accidentada del Perú. Por favor, tienes que tener en cuenta ese factor o esa característica. Esa zona es más accidentada del Perú. Además, es el que recorre o el que tiene el 30% del territorio nacional. Si la costa era 10%, la sierra es 3 veces más grande. ¿Ok? 2 veces más grande. La cordillera de los Andes. ¿Qué tiene la cordillera de los Andes? Pues la cordillera de los Andes es la característica principal de la zona andina. Recuerda, relieve andino, cordillera de los Andes. Los Andes tienen en común en sus propias frases. Entonces tenemos que tener en cuenta que la cordillera de los Andes es su característica o su factor principal. Es básicamente que todo se va a construir y se va a erigir, ¿no?, obviamente en consecuencia a esta cordillera. Debemos tener en cuenta también, atención, debemos tener en cuenta también que este factor no solamente afecta a la sierra, sino también a la costa y a la selva. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Bien, la cordillera de los Andes, seguramente ya lo sabes, se ha formado por el choque de placas tectónicas, que es lo que hicimos el año pasado, ¿te acuerdas? No, particularmente el choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana. ¿Cuál es la importancia de la cordillera de los Andes? Básicamente es una divisoria de aguas. ¿Qué quiere decir? Que si la cordillera está en el medio así, las aguas se van a dirigir por dos zonas. Esta zona y esta zona. Divisoria de aguas. Un lado para la costa y otro lado para la selva. ¿Ok? Divisoria de aguas. ¿Le encuentra eso? Además también genera la diversidad climatológica. ¿Por qué genera la diversidad climatológica? Pues básicamente por la altura. Lo hicimos el año pasado también. Mientras más alto, ¿te acuerdas? Hacía más frío, menos oxígeno. Mientras más bajo y más llano, también más plano, ¿qué pasaba? Más calor y más oxígeno. Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta sus características. La cordillera de los Andes, la altitud de la cordillera va a generar la diversidad climatológica de nuestro país en general. Bien, sobre todo en esa zona andina. Vamos con las características. Bien, la cordillera de los Andes es la cordillera más larga del mundo. ¿Ok? Es la cordillera más alta del mundo, perdón. Además tiene un punto muy alto. Este punto alto, ¿cuál es? Este punto alto no está aquí en Lima, te voy, ¿no?, avanzando. No está en Lima, no está en Perú tampoco, ¿no? Está en Argentina. Su punto más alto es Aconcagua, ¿ok? Aconcagua, que está en Argentina. Bien, ahora vamos a hablar de la cordillera, ¿no?, y todas estas cadenas montañosas que la componen. Una cordillera es una composición extensa. Sin embargo, la cordillera tiene, dicho de una forma, tiene pequeñas cordilleritas dentro de sí. Bien, y de eso es lo que vamos a hablar. La cordillera de los Andes está compuesta por muchas cordilleras. Ves aquí el mapa, ¿no? Esta es nuestra porción de cordillera de los Andes. Todo lo que está de azul. No son ríos, ¿ah? No son ríos, son cordilleras. Bien, vemos una zona norte. Vamos a apuntarlo por acá, jalamos una flecha. Aquí. Una zona norte. Obviamente también tenemos por este lado una zona centro, ¿no? Y de abajo tenemos, ya seguramente lo adivinaste, muy fácil, una zona sur. ¿Ok? Debemos tener en cuenta que por cada zona hay también cierta cantidad de cordilleras. Por ejemplo, en la zona norte tenemos la cordillera número 8, la 1, la 2 y la 3.
Para la zona centro tenemos la 4, la 5 y la zona sur la 6 y la 7. Ahora, ¿solamente hay estas pequeñas cordilleras? No, hay más cadenas montañosas, ¿ok? Por aquí, por ejemplo, hay otras más, hay otras más, hay otras más, hay un montón. Simplemente aquí vamos a mencionar algunas que son, digamos, las principales, ¿no? Y que tienen ciertas consecuencias que afectan a nuestro territorio. ¿Qué consecuencias? Esas consecuencias de aquí. Bien, vamos a separar un poco porque no lo puedo confundir. La Cordillera Blanca. 1. Lo ubicaste aquí está arriba. La Cordillera Blanca está ubicada en Ancash. Okay, es más, un poquito más abajo el dibujo está un poco inexacto. Ancash. En esta podemos encontrar el nevado de Huascarán, que es el más alto del Perú. ¿Cuál es su altitud? Apunta con lápiz, por favor. Tiene 6.768 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? 6.678. También encontramos el nevado del Pamayo y el nevado de Huandoy. Bien, estos tres nevados están aquí en la Cordillera Blanca. Luego tenemos la Cordillera Negra, que está aquí. 2, lo puedes ver acostadito. En Ancash también. Aquí tenemos el Cañón del Pato. Seguramente has escuchado varias veces ese nombre, Cañón del Pato. En el número 3, más abajo, justo en esta intersección parece, tenemos a la Cordillera de Huayhuash, ¿no? La Cordillera de Huayhuash. Y tenemos, esta cordillera obviamente está extendida desde Lima hasta Huánuco, ¿ok? Desde Lima hasta Huánuco. Tenemos aquí el nevado de Yerupajá, ¿no? El nevado de Yerupajá. Algo antes de irnos hacia la otra parte, estos puntitos aquí se le llama nudos, ¿ok? Son nudos, pequeños nudos. ¿Nudos por qué, chicos? Obviamente, pues ya sabes por qué, ¿no? Tiene forma de nudo y es como que unen, ¿no? Una especie de sogas. Por ahí está. Bien, ahora vamos a la otra parte de allá. 4. Tenemos por ese lado a la Cordillera Viuda. Más 4, que está por acá. Puedes ver. 4. Aquí tenemos el 4. Tenemos la Cordillera Viuda, que está de Lima hasta Junín. Y además es el origen del río Chillón, ¿no? Lima está por acá más o menos. Bien, río Chillón. 5, Cordillera Chila, que está en Arequipa. Abajo, 5. Es la naciente del río Amazonas. El río Amazonas empieza en esta cordillera, por esta zona más o menos. Luego tenemos el 6, la cordillera volcánica. ¿Qué característica tiene? Pues está llena de volcanes. La mayoría de volcanes están por ahí. El Misti, por ejemplo, Arequipa, recuerda, está por ahí, ¿no? Tiene 3 zonas importantes: Arequipa, Moquegua y Tacna. Tenemos la cordillera Carabaya, que está por esta zona de aquí, ¿no? Está ubicada en Puno. La cordillera Cóndor, que está aquí arriba. Bien, por aquí. Aquí vamos a ver la cordillera, listo. Que está básicamente por Amazonas y Cajamarca, ¿no? Desciende la cordillera. Desciende la cordillera. Es el límite, además es el límite entre Perú y Ecuador. Muy bien, así que esta parte vamos con los relieves.